Bien, hablar de Manhunt es como hablar de una ruleta rusa de antisocialidad representada de diferentes maneras por las pandillas que encontramos durante el juego, haciendo que cada grupo sea memorable en cuanto a psicología y pensamientos. Hoy exactamente analizaremos los siguientes pandillas en este orden. Los Odds, los Skins, los Wardogs, los Innocents, los Smileys, la policía y ningún otro más porque los Carverus son bastante simples pero igual lo voy a agregar solo por relleno, pero antes de empezar hay que remarcar una cosa, ¿qué es ser antisocial? Pues si piensas que si ser antisocial es como ser tímido o asocial, pues no, y aquí van las diferencias. Antisocial es una persona que rechaza las leyes y derechos de otras personas o grupos, de hecho síntoma que aparece remarcadamente la psicopatía o sociopatía humana como detalle principal. Asocial son personas no interesadas en interacciones sociales, y tímido es una persona de alejamiento por miedo a sentirse rechazado. ¿Por qué remarco esto de la antisocialidad? Porque literalmente todas las pandillas rechazan la ley por razones diferentes, desde los más humanos de los Ops hasta los raros de los Smileys. Ahora sí, empecemos. Los Ops. Los Ops básicamente son la carnada principal de Starkweather durante el inicio del juego. Estos fácilmente se podrían considerar los más humanos de las pandillas, ya que por sus diálogos son como los más normales, por así decirlos, ya que estos mencionan sus familias, hijas o hijos, amigos, esposa e incluso invitándose a ellos mismos a una borrachera. Aquí te das cuenta de algo, no son sádicos, son solo gente frustrada por sus vidas, y la teoría más cercana de mi punto de vista son tensiones en casas, o sea, el hecho de que mencione tanto a sus familiares y se sienten frustrados sean la explicación perfecta de qué sucede. Estos no son más que padres o personas de familia que salieron a las calles a desatar crimen para desestresarse de sus problemas más personales. Los Skins. Okay, you limp dick faggot. Let's give Mr. Starkweather a show to remember. Move it! Los Skins son más como otro polo, uno más rechazada de cómo es su vida y más enfocada en cómo creen que debe ser la vida. Con solo escuchar sus diálogos te das cuenta de cómo son los más agresivos y enojones del juego, y también que están dispuestos a morir creyendo en su idea. Pero ¿por qué son así? Los Skins pueden tener varias explicaciones. 1. Discutir con tu propia ideología solo te hace más agresivo. Si así sé cómo se puede explicar el origen de su agresividad, ya que discutir mucho con alguien del mismo pensamiento que tu mente opta hasta tal punto a aceptar esa ideología que te lleva a actuar agresivo para ser simplemente aceptado en tu idea. 2. Son una manifestación violenta. Esta es aún más probable. Como dije anteriormente, estos tipos mueren defendiendo, mostrando cómo prefieren creer que es vivir. Los Skins son esos grupos que tras tanto rechazo, decidieron usar la violencia como el mejor método de propagación. En cuanto a sus diálogos, algunos se arrepintieron a último momento, como diciendo cosas que también tienen amigos del otro tono, pero desde mi punto de vista no es más que mentira. Después hay otro que menciona si lo que hacen es seguro, mostrando en sí una mínima cantidad de conciencia. En fin, cosas de los Skins. Los Wardogs. Fall in and listen up. Eddie, it's time to get out there and nail that bastard. War dogs? Yeah! Los Wardogs en sí son los más simples pero interesantes, son exmilitares que trabajan para el director de toda la masacre real de la película, pero no solo son eso, sino que la razón de por qué lo hacen es vacía y triste. Antes que nada hay que entender que es el síndrome del guerrero, pues, es una condición que le sucede a un soldado cuando regresa de la guerra. Algunos se ven obligados a regresar a su vida normal y lo logran, pero hay otros los cuales se sienten vacíos, ya que viven aún con la tensión de la guerra, donde siempre había un objetivo o misión que
cumplir, y llegar a casa solo, vacío, sin tener quien te ordene, lleva a algunos de estos a cometer cosas que están a veces a la altura del crimen o mucho más. Esto puede explicar por qué los War Dogs decidieron aceptar la propuesta del director, quieren sentirse completos, regresar a una época donde no vivían en raos cruzados, sino con adrenalina, algo que cumplir, los Innocents. You, get out to the graveyard. You, I want you up there. And I want you to follow him over to the mall. Now fucking move! Estos son los más sádicos e interesantes, por cómo están divididos en dos bandos. Los Scully y los Babyface. Los Scully son tipos creyentes de una religión lucifernist, tipos que mueren creyendo, pues que su único enfoque es ser violento para un dios, para una creencia, y los Babyface, esos sí son perturbadores y su contradicción de su aspecto con un toque infantil y lunático, además de sus máscaras de muñecas rotas. Aquí hay dos que resaltar, uno de ellos literalmente cree que cuando Cash muere, este simplemente se durmió y lo intenta despertar, además de pensar de que todo es un juego, mostrando su desconexión con su entorno y la realidad. Después tenemos a otro, que actúa de manera tratando a Cash literalmente como su hijo, y esto se debe a que posiblemente el Babyface en una parte de su infancia vivió el maltrato de su padre, y este lo está replicando con Cash. En sí, son interesantes, los Smileys. The senator also visited the Darkwoods Penitentiary, which hosts more than 1,000 inmates from all over the country. The prison's modern facilities include spacious cells for the inmates. The exceptionally well-staffed hospital is equipped for emergencies, as well as routine health checks. Adjacent to row 1, the electric chair room, is where death sentences are carried out. Estos psicópatas agresivos son un caos en todos los aspectos, desde delirios, cosas sin sentido, y extremadamente locis, haciéndolos los más impredecibles. Pero lo más que se puede resaltar de estos en sí, son sus delirios. Estos tipos se la pasan gritando cosas sin sentido. Por ejemplo, uno le acusa a Cash de que le robó sus zapatos cuando los tiene puestos. A otro le dice a Cash que huele a flores con pétalos muertos, y también uno parece masoquista porque se tranquiliza él mismo, diciendo que todo está bien cuando lo golpean. Unos hacen como si todo estuviera bien. Uno de los casos más peculiares es el Smiley Barry, que aquí va a haber algo de info extra. Barry, gracias a su diálogo sabemos de su pasado, nos cuenta una trágica historia. El tipo básicamente estuvo en una relación extremadamente tóxica y mala con su esposa, hasta que un día, este la mató, y sintió tanta culpa que básicamente enloqueció, y él mismo imagina que es una esposa, o sea, tomó su rol, haciendo que cada vez que Cash lo golpe, este grite igual a como su esposa lo gritaba a él. En fin, los Smiley son como niños aún más inconscientes de lo que hacen. La policía / SWAT. Put your fucking hands up! Estos tipos, además de ser los típicos policías corruptos que se ven por donde sea, representan una autoridad que incluso le teme a una mayor, en este caso al director. Literalmente, estos tipos, según sus propios dichos, se escuchan inseguros de por qué hacen lo que hacen, con miedo e incluso, a veces, de cosas más familiares como la familia y el hecho de regresar a casa, o sea, el hecho de que muestren incomodidad por lo que hacen deja ver su parte sensible. Son la autoridad, pero cuando aparece una autoridad mayor que ellos, simplemente siguen la orden. La mejor manera de demostrar esto es con un experimento que sucedió realmente y tuvo resultados interesantes. El experimento era el siguiente. Había dos sujetos, sujeto 1 y sujeto 2. Al sujeto 1 se le dio la obligación de que, si el detector de mentiras marcaba que la respuesta del sujeto 2 era falsa, tenía que aplicarle una descarga eléctrica. Cuanto más mentía el sujeto 2, más fuerte debía ser la descarga. El sujeto 2 simplemente tenía que actuar como si le doliera la descarga. Los resultados fueron impactantes. El 65% de las personas llegó a aplicar una cantidad de voltios o descargas que, básicamente, habría matado al sujeto 2.
Pero estas personas no llegaban a esos límites por sadismo, sino más bien por el respeto o el miedo hacia una autoridad mayor que ellos. En este caso, los sujetos que le daban las órdenes al sujeto 1 sobre qué hacer. Los Carverus. Get ready, boys. He's coming. Estos son los más aburridos y simples, básicamente son exmilitares contratados como guardias especiales para la mansión del director, son como los War Dogs pero más fríos, duros y tácticos, máquinas de matar básicamente, así que bueno, aquí llegamos, espero que le haya servido, aunque al pedo XD, pero bueno.